Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, me confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Levante su mano, vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, primeramente por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es poder, tu palabra es viva y eficaz. A través de tu palabra tú sanas, Señor, tú libertas, tú transformas, Señor. A través de tu palabra, Señor, tú cumples tus promesas en nuestras vidas. A través de tu palabra, Señor, podemos saber que tú eres Jehová, nuestro Dios, Señor, nuestro Redentor, Padre amado, aquel Dios que envió a su único Hijo para que muriera y diera su vida por nosotros y hoy estuviéramos aquí en este lugar, Padre amado, y por eso te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú has sido más que bueno. Señor, estamos en esta tarde aquí, Señor, y no tenemos con qué pagarte más que solamente, Señor, con un corazón sincero, Señor, con corazones agradecidos, Padre amado, dándote la honra y la gloria, Señor, que tú mereces. Dándote gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que sin ti nada somos, y es por eso que en esta tarde estamos aquí, Señor, para pedirte de tu presencia, para pedirte que sea tu Espíritu Santo llenando nuestras vidas de gozo, llenando nuestras vidas de paz, con tu presencia, Padre amado. Tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Padre, también estamos aquí para pedirte, Señor, que tú sanes los corazones, que sanes los cuerpos, que restaures, Señor, al caído, que tú des fuerza, Señor, al débil, Padre amado, y lo levantes en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, tu palabra dice que donde están 2 o 3 en tu nombre, ahí estás tú, Señor, y por eso sabemos que tú estás en este lugar, Padre amado, para cumplir tu palabra, Señor, en esta tarde. Padre, yo te pido que tu voluntad sea establecida en esta hora, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo tomando el control, Padre, de nuestras vidas, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de tu palabra, a través de mis labios, Padre. Que sea voz de Dios y no de hombre, Padre amado. Te pido que destruyas todo plan del enemigo, todo plan de Satanás, que todo aquello que se quiera poner en contra de tu palabra, Señor, sea destruido por el poder de tu palabra, y en el nombre de Jesús quita toda duda, toda confusión, Señor, todo plan del enemigo y todo ataque, Señor, todo aquello que quiera venir a las mentes a estorbar, Señor, sea, Señor, llevado cautivo a tu obediencia, Padre amado, por el poder de tu palabra. Lo declaramos, Señor, y te damos gracias, te damos la honra y la gloria que tú mereces, Jesús, porque sabemos que solamente, Señor, tú eres digno de ser alabado, solamente tú eres digno de recibir toda adoración, Padre, solamente tú eres digno, Señor, de ser alabado y de decirte, Señor, que tú eres santo, santo para siempre, Padre amado. Señor, en esta hora te lo pedimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta hora. Gloria al Señor. Salmos capítulo 23, un salmo muy conocido por todos, creo que incluso hasta por personas que no conocen quizá a Dios. Vemos cómo dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es un salmo muy conocido. Sin embargo, hay veces que podemos no tomarlo en cuenta o no tomar las palabras que el salmista David dijo, aplicarlas para nuestras vidas, porque a veces nos encontramos en situaciones que nos llevan a desenfocarnos de la palabra del Señor. Y es ahí que por eso quiero que usted y yo entendamos y podamos recibir esa palabra en esta tarde. ¿Para qué? Para llevarla a nuestros corazones, porque al fin va a dar fruto en nuestras vidas en cualquier situación que usted y yo nos encontremos. Así que cuando David dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo y se me pastoreará. Esto va más allá de simplemente algo físico. Un pastor de ovejas
Sabemos que Él cuida las ovejas, sabemos que Él guía las ovejas, sabemos que un pastor las alimenta, que les da ese cuidado que ellas necesitan. ¿Por qué? Porque ellas necesitan llevar este cuidado. Ellas no se saben cuidar solas, ellas no se saben alimentar solas, por lo cual tienen su pastor quien los guía, quien los enseña, quien los corrige, incluso en muchas situaciones, en circunstancias tiene que corregir a las ovejas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay situaciones donde la oveja quizá quiere salirse, donde la oveja se desvía o quiere salirse o se desvía más bien. ¿Por qué? Porque a veces no tienen ellos el conocimiento de lo que están haciendo. Por ejemplo, a veces se encuentran en situaciones en la cual ellas se sienten atemorizadas y no saben para dónde ir, se pueden perder, simplemente huyen. Y esto es una de las cosas que a veces a nosotros como pueblo de Dios puede pasarnos. Lo que el salmista David fue algo que él literalmente lo dijo. ¿Por qué? Porque sabía, él lo conocía literalmente, lo sabía literalmente, porque él fue un pastor de ovejas. Sabemos que antes del llamado, él era un pastor de ovejas. Algo que me impresiona de David es que él allá donde él estaba apacentando estas ovejas, donde les daba este cuidado, donde quizás estaba ya en un lugar retirado, lejos quizá de la sociedad, y tantos lugares, ¿verdad?, que nosotros podemos mirar donde se encuentran a solas. Ahí es donde el salmista David se encontraba antes de que Dios le hiciera un llamado. Sabemos que vino y Dios le hace un llamado. ¿Por quién? Para reemplazar el reinado de Saúl. Saúl, sabemos su historia, que él desobedece al Señor, se aparta de Dios, por lo cual Dios manda a Samuel, al profeta Samuel, a ungir a David. ¿Para qué? Para ungirlo como profeta, para ungirlo, como rey de Israel. Y asimismo Dios empieza a hacer este llamado. Algo que me impresiona del llamado de David es que era algo que la gente quizá no se esperaba. Cuando Samuel viene a hacerle el llamado a David, viene a la casa de Isaí, y Isaí presenta a sus hijos y le dice: aquí están mis hijos. Samuel mira uno alto, lindo y bello, y dice: este tiene que ser el que Jehová me ha mandado a ungir. Sin embargo, algo que me impresiona es que Dios le dice a Samuel: Samuel, el hombre mira lo que está afuera, pero Dios mira el corazón. ¿Sabe? Eso me da a entender que hay cosas que usted y yo podemos quizás hacer externamente, que usted y yo podemos hacer acá afuera sin darnos cuenta o sin saber que Dios mira el corazón. Dios mira el corazón si lo hacemos las cosas con buena intención, si lo hacemos con mala intención, si servimos a Dios de corazón, si lo servimos cargados, si lo servimos amargado, o si simplemente rechazamos a Dios. O a veces, por ejemplo, se nos ofrece al Señor Jesucristo, se nos ofrece una vida de paz, una vida de gozo, una vida transformatoria que Jesús hace a través de su palabra. Sin embargo, nosotros podemos decir que sí lo queremos externamente, o con nuestros labios los podemos decir. Sin embargo, dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. A veces en nuestros corazones verdaderamente no lo amamos. ¿Por qué? Porque nuestros ejemplos, nuestras actitudes demuestran todo lo contrario. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso nos da a entender que usted y yo debemos amar a Dios, debemos amar al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, que a pesar, no importa quién se oponga enfrente de nosotros, nosotros tenemos que decidir amar al Señor siempre, ponerlo como prioridad en nuestras vidas. Y es ahí donde nos damos cuenta si en verdad amamos a Dios. Samuel se dejó llevar por su vista, y es donde usted y yo tenemos que tener cuidado. A veces nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven, nos dejamos llevar por la emoción. Sin embargo, Dios mira nuestro corazón, con qué anhelamos algo, con qué queremos hacer algo, con qué anhelamos poseer algo. Dios mira el corazón. Hay veces hay aparentemente intenciones buenas, pero Dios mira el corazón. Y es ahí donde Dios mira el corazón y le hace el llamado a David. Cuando algo que me impresiona es que están los hijos de Samuel, y Samuel le pregunta a Isaí, le dice: ¿no tienes, estos son todos tus hijos, no tienes más hijos? Me dijo: me queda uno, pero ese está allá en las afueras apacentando. Él apacenta las ovejas, canta a Dios de vez en cuando. Y Samuel dijo: no vamos a sentarnos a la mesa hasta que él venga. Y le hacen el llamado
a David. Alguien hermoso, dice la Biblia, rubio, alguien precioso. Y sin embargo, cuando este hombre viene, Dios le dice a Samuel, este es, así que a este úngelo. Por lo tanto, ahí lo ungen. Y algo que me impresiona a mí es que usted y yo pensamos que a veces Dios no nos mira a nosotros o no pone su mirada en nosotros, y parece ser que nosotros estamos allá a los lejos, donde fuera de la sociedad, donde la gente quizá no nos pone atención. Sin embargo, es allá donde Dios se mete y donde dice, llama a ese varón, llama a esa mujer porque yo la necesito. Y ahí es donde usted y yo debemos de estar confiados, ¿quién? En que Dios hace el llamado, porque Dios mira lo que mira él mismo. Samuel, miraba lo que sus ojos externos miraban, pero Dios miraba el corazón y sabía que en el corazón de David iba a ser conforme al de Dios. Y es por eso que Dios escoge a David. Dios escoge a David para ser como rey, lo ungen, después Samuel se despide y se va. Y vemos cómo más adelante el rey Saúl es atormentado por un demonio. Dicen que venía de repente y era atormentado, y un siervo de Saúl le dijo, yo conozco a un hombre que él toca un arpa, que si él viene puede hacer que ese espíritu se vaya por unos momentos. Y Saúl dijo, llámalo y tráelo, es hijo de Isaí. Y van por este hombre llamado David, un pastor de ovejas y alguien que cantaba. Lo hablan y él empieza a tocar el arpa. Y cuando el momento que él empieza a tocar el arpa, es que el espíritu inmundo lo deja. Pudiéramos decir, el arpa fue lo que hizo algo, no. Algo que me impresiona es que, como decíamos, Dios miraba el corazón de David, y David allá donde estaba en las afueras, él podía adorar a Dios, él le cantaba y adoraba al Señor allá en las afueras, y él tenía la presencia de Dios en él, y eso es lo que hacía que a la presencia de Dios estar con él, el espíritu inmundo dejaba a Saúl. Pudiéramos pensar que era el arpa, pero no era así, era la presencia de Dios que estaba con David. Y es ahí donde nosotros nos podemos gozar, en la que nosotros podemos quizá tener algo, incluso servir a Dios en alguna área y pensar que somos nuestras fuerzas o es nuestro conocimiento lo que hace, quizá querer hacer cambiar a alguien. No, no es eso, sino que usted y yo debemos de estar por eso que llenos de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es la que nos llena de gozo y es la que hace ver a otras personas que ellas nos miren diferente a nosotros, porque cuando la presencia de Dios mora en nosotros y vive dentro de nosotros, y eso era algo que David tenía, algo que en su vida él tenía. Entonces, más adelante empieza este hombre a ir, y Saúl quería tomarlo para él, dejarlo para siempre con él, pero sin embargo él no aceptó esa oferta. David solamente fue y tocó el arpa y se fue. Hay veces que usted y yo podemos hacer algo para Dios, y debemos de tener cuidado, que hay veces donde el enemigo usa sus estrategias para ofrecernos cosas aparentemente mejores. Sin embargo, usted y yo no debemos de tomar la primera oportunidad que nos salga por quizá ir a servir a Dios. Es como si ahorita me dijeran, hey, vamos, que yo te puedo poner allá un lugar allá arriba mucho mejor para que prediques, y no puedo yo tomar simplemente esa decisión e irme porque tengo algo de Dios en mí. No, porque usted y yo debemos de cuidar eso, debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado, para donde Él quiere que lo hagamos, donde Dios quiere que hagamos su voluntad. David no tomó la primera oferta que recibió de Saúl. El enemigo a veces nos ofrece ofertas que aparentemente parecen buenas, sin embargo no lo es. ¿Por qué? Porque nos alejan del propósito de Dios, nos alejan de la voluntad de Dios y lo que el Padre quiere enseñar en nuestras vidas. Y por eso debemos de tener cuidado en esta área. Después David se va, y este hombre llamado David peleaba allá afuera con los leones y osos, dice la Biblia. ¿Por qué? Por tal de cuidar sus ovejas. Y sabe, eso es lo que un pastor hace. Un pastor cuida sus ovejas, un pastor cuida sus rebaños, un pastor alimenta a sus ovejas de pasto fresco, las alimenta bien. ¿Para qué? Para que puedan estar ahí a gusto, para que ellas puedan alimentarse bien. Y asimismo nuestro pastor hace nuestras vidas espirituales, nos alimenta a través de su palabra, y es ahí
donde vemos cómo este hombre sabía pastorear a las ovejas y guerreaba por ellas, peleaba por ellas. Qué hermoso es cuando el enemigo nos ataca, cuando a veces usted y yo podemos decir, ¿sabes qué, pastor? Yo necesito que usted ore por mí, y Él nos ayude a pelear la batalla. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos ayuda de alguien, necesitamos esa ayuda, o que nos fortalezca, o simplemente una oración de un hermano o una hermana, o de nuestro simple pastor. ¿Por qué? Porque Él está ahí para cuidarnos, y eso es algo que usted y yo podemos gozarnos, que tenemos a alguien que puede cuidar también de nosotros. Después, este hombre, un hombre llamado Goliat, todos sabemos la historia, cómo viene y amenaza al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se turba y les da miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que David lo escucha y dicen, ¿cómo pueden dejar que este hombre venga y los maldiga y los insulte y dice que él los puede derrotar y ustedes no hagan nada? Y David, sabiendo que él podía enfrentarlo, sus hermanos se enojan en contra de él. Tú has venido aquí, dice, porque tienes maldad en tu corazón, porque conocemos la intención de tu corazón. Y sin embargo, David solamente le había llevado comida a sus hermanos. Y ahí mismo, David va con Saúl y le dice, hey, yo puedo enfrentar al Goliat. ¿Por qué? Porque él no iba a dejar que dijeran cosas en contra del pueblo de Israel. Si vemos cómo todavía no era rey y él ya empezaba a cuidar su pueblo. Todavía no era rey y él ya empezaba a preocuparse por las ovejas. ¿Por qué? Porque él era un pastor que estaba allá afuera cuidando las ovejas. Y ahí empieza el corazón de David. Ahí empieza su vida. En que va y pelea contra este hombre y lo derrota simplemente con una piedra. Pero no era solamente la piedra, sino era que Jehová estaba con David. Jehová estaba peleando su batalla. Así usted y yo debemos de entender que Jehová debe pelear nuestras batallas. No son nuestras fuerzas ni nuestro conocimiento, sino dice la Biblia, fortaleceos en el Señor. Resistir al diablo irá de vosotros, pero ¿cómo? Fortaleciéndonos en Dios. Jehová es nuestra fortaleza, Jehová es nuestro pronto auxilio, Jehová es nuestro amparo, Jehová es el que nos salva, el que rescata del hoyo nuestras vidas. Él es nuestro pastor, Él es el que nos suple todas nuestras necesidades. Jesús de Nazaret, el Dios Padre. Y vemos cómo va en el nombre de Jehová a pelear contra este hombre Goliat. Mi hermano, hay batallas quizá que para usted pueden ser grandes o pueden ser pequeñas, pero recuerde, solamente las podrá vencer si se humilla ante Dios, si va en el nombre de Jehová, si va en nombre de Dios. En nuestras fuerzas nunca vamos a poder vencer al enemigo, en nuestras fuerzas nunca vamos a poder vencer la carne, nunca vamos a poder vencer los ataques del enemigo, nunca vamos a poder vencer la aflicción y la depresión y la ansiedad si lo queremos hacer en nuestras fuerzas o conocimiento. ¿Cuánta gente va y se toma pastillas porque no pueden dormir? Se toman pastillas porque tienen ansiedad, porque tienen depresión y se sienten ansiosos. ¿Por qué? Porque intentan algo. Sin embargo, sin Dios nada es posible. Sin Dios no se puede vencer las batallas. Sin Dios no se puede vencer el gigante. David por eso lo venció, porque iba en el nombre de Jehová. Y vemos cómo más adelante este hombre llamado David vence a Goliat. Y después mira que hay un regalo. ¿Por qué? Porque Saúl ofrece a su hija. Sin embargo, más adelante, Saúl pone esa confianza en David. Y este hombre David empieza a matar a los filisteos. Le ofrece a su hija, a una de sus hijas, Saúl, ¿para qué? Le dice, te doy a mi hija, pero tienes que hacer algo. Tienes que comportarte como fuerte y valiente. Y vas a ir a pelear y a guerrear. Y él dice, está bien, está bueno. Pero fíjese, hace rato decía que Dios mira el corazón. Y Dios miraba el corazón de Saúl, que él no lo hacía en una buena intención, sino Saúl quería acabar con David. ¿Y qué hizo? Que lo manda a pelear, porque él dijo, allá con los filisteos, ahí lo van a matar. Yo no lo voy a matar de mi propia mano, sino que allá que lo maten ellos. Entonces Saúl manda a David. Sin embargo, David viene de regreso de haber ganado esta batalla y Saúl se lo queda viendo, y yo me imagino que ha de haber dicho, wow, este muchacho sí es valiente, sí es de guerra, y le da a su hija. Después de eso,
escucha a Saúl, y es aquí donde empieza la vida de David a pasar muchas situaciones. Después de que Dios le hizo el llamado, después de que Dios lo llama y lo escoge y lo unge como rey de Israel, para unos años después, Dios lo llama y lo establece. Después Saúl, dicen que escuchó que unas mujeres salían cantando y danzando, aquel canto que muchos conocemos que dice que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y cuando Saúl escucha esto, él se molesta, entra un desagrado en su corazón y por lo cual se molesta. Después de esto, Saúl manda a matar a David. Y es aquí donde empieza la vida de David a correr peligro, donde la vida de David empieza a sentirse quizá en angustia, en desesperación y en frustración. Y saben, es ahí donde nos empezamos a dar cuenta y podemos identificarnos con la vida de David, cuando después que Dios nos hace el llamado, que después Dios nos escoge, que después Dios nos llama a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, y nos escoge para algo que solamente Dios sabe, que usted y yo no sabemos y no entendemos por el momento, pero Dios sí lo conoce. Dios sí sabe lo que Él quiere hacer con nosotros y sabe y conoce el propósito por el cual nos ha llamado. Después se entera David y un amigo de él, ¿verdad?, que era el mismo hijo de Saúl, llamado Jonatán, dice que él amaba a David y por lo cual lo amaba, le dijo: David, mi papá te quiere matar, vete de aquí. Y este hombre se va y huye, y ahí empieza la persecución hacia David, hacia un joven que Dios había escogido, hacia un joven que Dios había llamado, hacia un joven que quizá nadie le tomaba importancia, y ahí empieza la persecución. Después de esto, Jonatán ayuda a David a escapar de su padre, y por lo cual lo ayuda a escapar. David puede huir de las manos de Saúl. Sin embargo, en el corazón de Saúl ya había una malicia por querer matar a David. Y ahí empieza la persecución, y lo empieza a perseguir, y lo empieza a perseguir, y David huyendo, siendo un joven, siendo alguien que lo único que quería hacer era hacer el bien, porque era lo que había en su corazón, era lo que en su corazón él tenía. ¿Por qué? Porque Dios mismo moraba en él. Y es ahí donde Dios empieza a trabajar con este joven llamado David, y es ahí donde empieza la persecución hacia David. Poco a poco vamos a ir entendiendo por qué David dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. A veces usted y yo podemos tomar este versículo y a veces aún así podemos sentir que nos falta Dios, sentir que Dios no nos suple. Decimos que Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero a veces nos puede hacer falta algo en la casa, y no es que Dios no provea, simplemente algo Dios prueba en nuestros corazones y algo Dios quiere transformar en nuestras vidas. Y entonces empieza la vida de David así, a huir. Saben, yo estoy en contra de los que predican un evangelio que todo va a ser felicidad. No siempre va a ser así. Hay momentos en los cuales Dios, al sernos el llamado ese al evangelio de Jesucristo, hay veces que Dios mismo nos despoja de cosas para probar nuestro corazón. El evangelio, dice la Biblia, que es sufrido. El evangelio dice que Jesús mismo sufrió. Y así como Cristo sufrió, dice que es necesario que nosotros padezcamos, porque así Él mismo sufrió. No es simplemente como quizá a veces nos presentan un evangelio de felicidad, un evangelio de conformismo, de que todo va a estar bien. Siempre no, siempre es así. Porque cuando le hacen llamado a este hombre llamado David,
empiece una persecución en su vida. Y asimismo a usted y a mí a veces nos puede pasar de que entre más buscamos a Dios y el enemigo se levanta, entre más buscamos a Dios y algo se quiere oponer para usted y yo, no agrademos a Dios. Cuando queremos llenarnos más de Dios, que decimos voy a leer más, voy a orar más y voy a estar más con Dios, el enemigo no le gusta eso y el enemigo se quiere levantar. Y es ahí donde usted y yo debemos de tener cuidado, que la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, contra huestes de las tinieblas, que aunque usted y yo no lo creamos, pero hay huestes malignas que quieren oprimir a las personas, ataques del enemigo que quieren oprimir nuestras vidas. Y usted y yo debemos de poner atención que a veces incluso las personas se pueden dejar usar por Satanás. ¿Para qué? Para poner y dañar algo en nuestros corazones. Pero usted y yo debemos de tener nuestros ojos abiertos y mirar que no es el hombre o no es la persona o no es el amigo o el hermano que quiere poner eso, sino que Satanás quiere poner cosas en nuestros corazones. Y es ahí donde debemos de ponernos nosotros el escudo, el yelmo. Debemos de ponernos esa armadura de Dios. ¿Para qué? Para que cuando vengan todas esas cosas en nuestras vidas, cuando vengan esos ataques, nosotros no reaccionar en mal en contra de las personas, que es algo que a veces normalmente o tristemente lo hacemos porque no nos damos cuenta. Vemos un ejemplo en Jesús mismo, que mismo Pedro dice en una ocasión que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Quiere decir que entonces Pedro era un hijo del diablo. No era así, simplemente que no era que él mismo se quería dejar usar, no, simplemente que cuando Satanás ve que ya no puede contigo, que Satanás ve que no puede con el ministerio que tienes, él va a usar las personas que tienes a los lados. ¿Para qué? Para ponerte tropiezo. Va a usar a quien está a tu lado. Por eso usted y yo debemos de entender que tenemos luchas no con carne ni sangre, sino huestes espirituales, y debemos de tener nuestra mirada vista a qué, a lo espiritual, a qué Satanás quiere poner en nuestros corazones. Si lo hizo con Jesús, con Pedro, Satanás lo hizo con Pedro, de que lo usó en un momento para hacerle de tropiezo a Jesús. Quizá usted a mí nos pasen, o incluso usted y yo nos podemos dejar usar por el enemigo para hacerle tropiezo a alguien, y es ahí donde debemos de tener cuidado, donde no debemos de dejar que cosas entren en nuestros corazones, donde no debemos de dejarnos usar por el enemigo, porque hay veces que no es porque la persona sea mala o porque algo tenga, no, simplemente porque Satanás sabe el ministerio que ha puesto en tus manos. Satanás sabe lo que Dios ha depositado en tu vida, y entonces ahí Satanás es lo que quiere hacer, es destruir nuestras vidas. ¿Para qué? Para no cumplir ese propósito en nuestras vidas. Quiere poner amargura, quiere poner rencor, quiere poner división, quiere poner en contra de lo que nos enseña la bendita palabra de Dios. Y vemos cómo empieza la persecución de David, siendo que fue llamado, no pasó luego una mejor vida, sino que sufrió, pasó por desiertos, pasó por hambre. Incluso en una ocasión, cuando él tiene hambre, él se recuerda de unas personas que él había ayudado, por lo cual se llamaba este hombre llamado Nabal. Y David manda a sus siervos con Nabal para que le envíen comida. Sin embargo, algo que Nabal hace, dice: ¿quién es David? Como diciendo que no lo conocía. Sin embargo, dice la Biblia que David a ellos siempre los ayudaba, y que nada les hizo falta en ninguna de sus áreas, sino que David siempre estaba ahí para ayudar. ¿Sabe? Hay gente que a veces nos ayuda, pero a veces usted y yo podemos reaccionar con un mal agradecimiento. Este hombre llamado Nabal actúa de una manera desagradable, con una manera no agradecido, y no ayuda a David. Sin embargo, es ahí donde, vuelvo y repito, debemos de tener cuidado. Hay veces que nosotros vamos a ayudar personas y esas personas no nos van a ayudar, pero no quiere decir que por eso usted y yo nos vamos entonces a llenar de odio y de amargura y rencor y ya no ayudar a esas personas o reaccionar mal en contra de ellos. No, porque mismo Jesús dijo: amarás a tu enemigo. Mismo Jesús lo dijo, que uno de los primeros, el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo. Primero es amarás a Dios, y del segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, aún así, David cometió una falta. Al él no recibir esta ayuda, David se enojó.
Se levantó y le dijo a su siervo: hey, cíñete tu espada. Todos ciñas en su espada y vamos. Él iba a ir a matar a Nabal solamente porque no lo ayudó. Y va de camino y se entera la esposa de este hombre llamado Nabal, se entera de lo que David había hecho. Como le digo, podemos a veces ayudar a gente y no recibir la ayuda para atrás. No es un motivo para reaccionar en mal en contra de ellos, sino para simplemente amarlos a pesar de que no recibamos esa ayuda, a pesar de que no recibamos ese apoyo. Incluso no importa si es el amigo, el hermano o la familia, si no nos ayudan, si nosotros sabemos que ayudamos, que lo hicimos. La Biblia dice que todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Cuando usted y yo lo hacemos para Dios, podemos estar agradecidos. Que si la gente nos ayudó o no nos ayudó, usted y yo tenemos un corazón agradecido y entonces podemos decir: ok, está bien, porque tú no eres el que suple mis necesidades. A mí Jehová es mi pastor y nada me faltará por cuanto confío en Él. Ahí es donde usted y yo debemos de confiar en Dios, donde debemos de poner que nuestra mirada en Cristo. Después, algo que me impresiona es que llega una mujer y dice, se levanta, agarra comida, agarra panes y agarra vino y lo lleva para con David. Sube a su asno y se va y se le atraviesa a David. David ya iba para matar a Nabal, el esposo de esta mujer. Se le atraviesa y entonces, ¿qué hace esta mujer? Dice que se postra delante de David y le dice: Señor, no tomes en cuenta esto que Nabal ha hecho. Algo que me impresiona es que la mujer, ella dijo: que este pecado sea sobre mí. Fíjese, algo que me recuerda a Jesús, que usted y yo pecamos desde el principio, fuimos nacidos en pecado, pero por eso Jesús dice la Biblia que Él vino y murió por nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos salvación. Aunque el pecado, dice la Biblia, que no era para Él, dice que fue sobre Él. Esta mujer dice que se pone el pecado sobre ella y le dice a David. ¿Por qué? Porque su mismo esposo, y le dijo: no le tomes en cuenta. ¿Sabes por qué? Le dijo, porque su mismo nombre lo dice. El nombre Nabal significa tonto. Entonces le dice: él no tiene sabiduría, él está tonto. Prácticamente le está diciendo: él no sabe lo que hizo, así que no le tomes esto en cuenta. Me recuerda lo que Jesús dijo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. No le tomes en cuenta este pecado. Algo que esta mujer hizo, algo que me impresiona, es que le dice a David: no vayas a matar a mi esposo, no te manches tus manos de sangre. Qué hermoso es cuando nosotros a veces queremos tomar una decisión mal, pero puede haber una mujer, no simplemente tu esposa, pero qué hermoso que haya un hermano o una hermana que se pueda meter enfrente de ti y te diga: hey, no vayas y derrames sangre inocente. Dice la Biblia que vana es la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y algo que es impresionante es una mujer que ella pudo haberlo dejado, pero no dejó pecar a David. Le dijo: hey, espérate, tú no vas a hacer eso. Y qué hermoso cuando que la mujer venga y te dice: hey, espérate. Prácticamente David se quiso descarriar, o se descarrió, porque él tomó la espada y él ya iba a matarlo. Y una mujer lo detuvo. Le dijo: hey, cálmate, no vayas y lo mates. Algo que la mujer puede hacer. Cuando con una mujer que se mete con Dios, una mujer que ora, que lee, que se mete con Dios, es algo, un arma que Dios puede usar. ¿Para qué? Para no dejar pecar a otras personas, a su esposo, a sus hermanos en Cristo, a sus hermanas en Cristo, incluso también. Qué hermoso que que la mujer pueda hacer de esta manera y tanto el hombre también. Hey, no vas a fallar. Se le atraviesa a David y David le dice: está bien, le dice, vete en paz a tu casa, te he tenido respeto. Y esta mujer se va tranquila. Y David, él iba a matar a Nabal, pero Dios a través de esta mujer lo detuvo. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios no lo dejó pecar. Y qué hermoso cuando Dios hace eso con nosotros. Que usted y yo a veces queremos desviarnos, pero Dios no nos deja.
Dios dice, no, tú no vas a hacer eso. A ti no te queda eso. Sin embargo, Dios en ocasiones nos deja. ¿Por qué? Porque a veces nosotros también tenemos nuestro libre albedrío y nosotros tomamos la decisión de hacerlo o no hacerlo. Esta mujer después se va en paz y David se queda. Después de unos 10 días este hombre muere. Este hombre llamado Nabal, la mujer le cuenta lo que sucedió y dicen que le dio como un ataque en el corazón y murió después de 10 días. David no lo mató, pero lo mató Dios. Entonces ahí mismo David dijo, qué bueno que yo no me manché mis manos de sangre. Vemos más adelante, después de esto, Saúl no deja quieto a David y lo empieza a perseguir y lo sigue persiguiendo. Y algo que me impresiona es que en una ocasión Dios hizo caer sueño profundo sobre Saúl y sus siervos en un lugar, en un desierto, y viene David y mocha un pedazo del manto de Saúl. Después viene este hombre llamado David, se pone sobre como una montaña y se levanta y le empieza a gritar a Saúl y le dice, hey, mira, si yo hubiera querido yo te hubiera matado, porque aquí tengo, dice, un pedazo de tu manto. Pero Dios dijo, David dijo, Dios me libre de tocar a un ungido de Jehová. Y David no se metió con él, lo dejó en manos de Dios. Lo dejó en manos de Dios. Y es ahí donde esto empieza a verse y decir, ok, ¿por qué David, pudiendo haber matado a Saúl, por qué no decide matarlo? Si ahí estaba la oportunidad de tener y de poder acabar con él y no lo hace. Porque Dios sabía y conocía el corazón de David, que no iba a ser igual como Saúl. Y ahí entonces, pudiendo usted y yo a veces decir, oye, te hicieron esto, véngate, haz lo mismo. Yo lo dije la otra vez, que la venganza es dulce. En la carne la venganza le gusta y le agrada decir, tú me hiciste eso, mira, yo te hice algo peor. A la carne le gusta eso. Sin embargo, no es lo que Jesús nos enseña. No es lo que Dios nos enseña a través de tu palabra. La Biblia dice, vence el mal con el bien. Es lo que su palabra nos enseña. Si alguien te pide tu capa, dice, dale también la túnica. Si alguien te da en una mejilla, ponle también la otra. Si alguien te obliga a llevar una carga, ve con el dos. Ese es el verdadero evangelio de Jesucristo, lo que Jesús nos enseña. Por eso yo la otra vez predicaba sobre un tema de que no es para todos, porque no todos estamos dispuestos a agarrar eso. No todos estamos dispuestos a tomar lo que Jesús trae en su vida o lo que trae con él. A veces queremos a Dios, pero cuando vemos que nos dice, hey, si quieres seguirme, toma tu cruz cada día, niégate a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si antes a ti te gustaba decir unas cuantas maldiciones, ya no lo haces. Si a ti te gustaba echar mentiras, ya no lo haces. Si a ti te gustaba tomar, ya no lo haces. Si a ti te gustaba beber, ya no lo haces. Si a ti te gustaba ir a correr y con mujeres y tantas cosas, ya no lo haces. Eso es lo que Jesús enseña. Y es ahí donde nosotros podemos meditar y mirar y decir, ¿verdaderamente quiero a Jesús? Porque si usted le pregunta hoy a las personas, la gente, la mayoría te dice, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Y pueden creerlo. Sin embargo, si le preguntamos, ¿tú sigues a Jesús? Algo que usted y yo nos podemos dar cuenta si seguimos a Jesús es en lo que usted y yo vamos dejando, en lo que más vamos dejando por Dios, nos damos cuenta que somos sus discípulos y que le seguimos. Si no hemos dejado nada por Dios, no le estamos siguiendo. Si no hemos negado nuestras vidas o en nuestra carnalidad por cosas a Dios o de preferir de buscar a Dios, no hemos negado todavía a nuestro ser o no hemos preferido seguir a Jesús de verdad. Este hombre David se encuentra en esta situación donde podía acabar con su enemigo. Sin embargo, no lo hizo. Y Saúl lo deja. Saúl lo deja y le dice que está bien. Se podía ir, se fueron. Y entonces David se va. Pero él dice, Saúl no va a estar quieto y me va a seguir. Y se va por unos momentos y después Saúl vuelve a perseguirlo. Y vuelve a perseguirlo. Y David se encuentra angustiado, se encuentra frustrado. Más adelante, un pueblo lleva cautivo a la esposa de David, a su familia, a todo un pueblo.
y lo llevan cautivo. Y eso me pone a pensar a mí, y yo digo, ¿cómo a veces usted y yo nos encontramos en esta situación? Donde parece que todo va de mal en peor, donde que todo empeora, donde las cosas no se ven mejor, donde las cosas en verdad no parece, fíjese, no parece como si Dios nos supliera la necesidad, o no parece como que Dios nos está cuidando, o no parece como si Dios fuera nuestro pastor. No parecen situaciones, porque aquí vemos, pareciera que Dios no cuidaba de David. Sin embargo, todas las veces que fue perseguido por este hombre llamado Saúl, Dios siempre lo libraba. En segunda ocasión, David ya no agarra el manto, sino este hombre llamado Saúl cae en un sueño profundo, que Dios mismo lo hizo estar en un sueño profundo, y él agarra una jarra de Saúl y agarra su lanza también y se la lleva y lo vuelve a despertar y dice Saúl, y Saúl se despierta y dice, mira, otra vez te pude haber matado, aquí tengo tu lanza y tengo tu jarra. Pero no lo hizo David, no lo volvió a hacer. Tenía la segunda oportunidad de poder matar a este hombre, de poder acabar con Saúl, pero él decía, Dios me libre de tocar a un ungido. Pero sin embargo, eso no quita que él no se sintiera angustiado, que no se sintiera frustrado. Y es ahí donde David podemos entender que quizás se sentía como él mismo lo dijo en el Salmo. Pero sin embargo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Fíjese, él se sintió en valle de sombra de muerte. Usted sabe, las ovejas, el pastor cuando las llevaba era como un lugar muy cerrado, donde había mucha oscuridad. Pero en este valle de sombra de muerte le llaman así, ¿por qué? Porque ahí habían leones, ahí habían animales más fuertes que las ovejas, y ellas se encontraban en esta situación. Las ovejas se encontraban en un valle de sombra de muerte donde ellas sabían que podían morirse, iban por un lugar donde habían rocas sueltas, se podían caer, se podían lastimar, era muy fácil. Pero algo que me impresiona es que cuando las ovejas van por este camino no van solas. El pastor va en medio de ellas o va delante de ellas. Eso me da a entender que puedo comprender cuando David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo. Hay situaciones donde nosotros podemos decir que nos morimos, donde decimos, mira, ahí hay un león, mira, ahí hay esto, y se levantó esto, y se levantó el otro, y me va mal en las finanzas, y me va mal emocionalmente, y luego todavía alguien me hiere, y mi familia se levanta en contra de mí, y me hacen tal daño, y ya no sé qué hacer. Sin embargo, ahí es donde usted y yo debemos de estar confiados en su palabra y decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y lo más hermoso es que Dios esté con nosotros. La Biblia dice, y Jesús lo dijo por sus labios, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Eso me da a entender que si somos cristianos o no somos cristianos, todo mundo tenemos aflicción, todo mundo pasamos por circunstancias difíciles, todo mundo nos afligimos y nos sentimos tristes y lloramos y gritamos y reímos, todo mundo lo pasamos. La diferencia es que cuando usted y yo agarramos su palabra y la ponemos sobre nuestras vidas, podemos estar confiados que Dios está con nosotros. Vemos un ejemplo cuando los discípulos de Jesús se van y suben a una barca y se levanta una gran tempestad, se levanta una tormenta y ellos estaban ahí solos, aparentemente. Sin embargo, Jesús, dice la Biblia, que Él dormía. Algo que me impresiona es que a veces usted y yo podemos clamar a Dios, o podemos ir en la barca, queremos decir, ¿sabes qué, Jesús? Yo voy contigo. Pero ahí cuando empezamos a seguir a Dios, todo se va en contra de nosotros.
Y eso no quiere decir que Dios no está con nosotros. Al contrario, Dios está con nosotros porque en medio de esa aflicción, quizá usted y yo en otro tiempo, algunos se quitan la vida, otros toman decisiones en esa frustración, otros toman decisiones que los lleva a alejar más del propósito de Dios. Pero cuando nosotros podemos aún así confiar en Dios, estamos en la tormenta, pero Dios está con nosotros. Jesús estaba con los discípulos en la barca, dormido, pero ahí Él estaba. A veces Dios hace silencio en sus vidas, donde dices, como que oro y Dios no me escucha, como que le pido algo a Dios y Dios no responde, como que le pido algo a Dios y parece que Él no está. Pero Él dormía, hacía silencio, pero ahí estaba con sus discípulos. Asimismo, a veces, como ovejas, pasamos por valles de sombra, fíjese, valle de sombra de muerte, situaciones donde usted y yo la verdad sentimos que nos queremos morir. Donde si, ¿sabes qué? Hace rato mi esposa me decía cómo a veces, ¿qué pasa? ¿Qué hace uno? ¿Quieres dormirte para olvidarte del problema? Me decía cómo lo hacía. Y me quedo meditando y sí, le digo, ¿por qué? Porque la persona no se encuentra bien. En verdad, a veces lo hacemos por eso. Decimos, ¿sabes qué? Quiero dormir. No quiero, ¿para qué? Para olvidarme de mi problema. Va y llora y se duerme con depresión. ¿Y por qué pasa esto? Porque en nuestras vidas nos encontramos en un valle de sombra de muerte donde decimos, quisiera morirme, quisiera acabar con esto, ya no sé qué hacer. Yo estoy seguro que todos nos hemos pasado por esa situación, te va mal en peor. Y dices tú, ¿ahora qué hago? Sin embargo, es ahí donde usted y yo debemos tomar la palabra del Señor y entonces aún así, aunque estemos en ese valle, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, su palabra dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Su palabra también dice que Él es el Jehová nuestro sanador. Si estamos enfermos, Él nos sana. Si estamos en una situación económica, Él dice, mi Dios puede suplir a todo lo que os falte conforme a sus riquezas. Todas estas promesas tenemos, pero en Cristo. Como decía al principio, este Salmo 23, la mayoría de la gente lo conoce. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero en verdad Jehová es tu pastor. En verdad cuando te encuentras en valle de sombra de muerte, tú puedes decir, no importa, Dios está conmigo. O dices, tú sabes que yo ya no puedo con este problema, aunque tenga que hacer algo ilegal, pero yo tengo que ganar más dinero. Aunque tenga que romper requisitos que no van de acuerdo a Dios, pero yo tengo que ganar dinero. ¿Por qué lo digo? Porque yo lo hacía. Yo he contado varias veces cómo yo en situaciones me iba a hacer cosas ilegales. ¿Para qué? Para generar un dinero rápido. Porque llegaba la angustia, llegaba el desespero. Pero ahí Jehová estaba conmigo. Sí, Brandon, ves, yo voy a estar contigo para que tú vayas y lleves esa troca robada, Reynosa, y no te pase nada. No es así. A veces incluso hay personas que dicen, voy a ir a robar, Señor, cuídame, protégeme y todo, y oran y todo, y van a ir a robar. Lo vivimos y dice, es que Jehová es mi pastor. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me voy a ir a meter a la tienda y me voy a traer tantas sabritas, me voy a traer esto y me voy a traer el otro. Se vive. Yo lo digo porque yo tenía familiares míos que lo hacían. De ellos venía y hacían esto. Sin embargo, hay personas que dicen creer que Dios está con ellos y no es así. No es lo que su palabra enseña. David, antes de decir todas estas palabras, de decir, aunque ande valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, primeramente él dijo algo. Jehová, dice, es mi pastor. El pastor, el que las cuida, el que las alimenta, el que lo gobierna. Y si Dios no gobierna nuestros corazones, tristemente lo gobierna Satanás. Si Dios no es el que gobierna nuestras decisiones, es el enemigo que las gobierna, o nuestros deseos, o nuestra carne es lo que lo desea. Entonces Jehová no es nuestro pastor. Vemos más adelante como dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que Dios mismo nos unja nuestra cabeza con aceite. Es algo que solamente Jesús puede hacer en nuestras vidas, que es sacar todo aquello que nos estorba. A las borreguitas, a las ovejas,
para que ellos se les salieran insectos de los oídos, de la nariz, tenían que ungirlos con aceite y les sumergían con aceite todo, su cabeza, y todo esto empezaba a salir de su nariz o empezaba a salir de sus oídos, insectos y cosas que no le hacen bien en su vida física. Asimismo, el aceite, que es el Espíritu Santo, es el que nos convence de pecado, el que nos redarguye, el que nos exhorta, el que nos enseña, el que nos dice qué no está bien y qué sí está bien, y empieza a sacar las cosas de nuestras vidas. Pero solamente cuando Jehová es nuestro pastor, cuando Él es el que unge nuestras vidas, cuando Él con aceite viene y limpia nuestras vidas, y entonces empieza a sacar todo esto en nuestras vidas. Hay situaciones y hay cosas que no vamos a poder sacarla de nuestro corazón si no vamos a Dios, si no nos rendimos a Dios. Hay situaciones que nos llevan a querer guardar cosas en el corazón, pero si usted y yo no las llevamos a Dios y no nos rendimos a Él y decimos: Señor, yo no puedo con esto, Señor, necesito que me ayudes, tú eres mi pastor, tú eres el que me da la fortaleza, tú eres el que unges mi cabeza con aceite. Si no vamos a ese Dios, a ese pastor, no va a suceder. Vamos a tener eso en el corazón, vamos a seguir viviendo una vida de pecado, vamos a ir en contra de la voluntad de Dios, lo vamos a seguir haciendo si no vamos al verdadero pastor. Ahora, Jesús dijo más adelante: yo soy el buen pastor. El mismo Jesús: yo soy el buen pastor. Eso nos da a entender que Él es nuestro primer pastor, Él es el que nos cuida. El que cuando usted y yo queremos volver a fallarle a Dios y nos dice, así como aquella mujer que se le atravesó a David, le dijo: ay, espérate, no vayas y derrames sangre inocente, así el Espíritu Santo se nos mete. Jesús nos dice: hey, cálmate, no lo hagas. Qué hermoso es cuando usted y yo podemos escuchar a Dios decir: no lo hagas. Pero qué triste es cuando usted y yo hacemos el mal y ya no hay algo que nos redarguye, ya no hay algo que nos reprende, ya no hay una voz que nos dice: hey, estás mal. O ya no hay algo en nuestro interior que nos dice: eso que hiciste estuvo mal, ve y pide perdón. Qué triste es llegar a ese punto cuando ya Dios ni siquiera nos habla, o cuando Dios ya no nos redarguye, cuando ya no nos convence de decir: hey, estás mal. Qué triste llegar a este punto. No hay necesidad si usted y yo dejamos a Dios que obre en nuestras vidas, si dejamos que Jesús sea nuestro pastor y que Jesús nos dirija cuando nos diga: ay, esto no está bien, quítalo de tu vida, y nosotros quitarlo. Qué hermoso cuando podemos obedecer al Señor. Dice la Biblia: mi copa está rebosando. O sea, Dios nos llena. Dice la Biblia que usted y yo, Pablo lo dijo, que nuestro amor debe de abundar, y amor y conocimiento debe de abundar más y más. Y lo creo porque es algo que lo dice su palabra y algo que aquí mismo la Biblia dice: mi copa está rebosando. O sea, Dios nos llena, que nos dan abundancia de su Espíritu Santo. La misma Biblia dice, Jesús dijo: ¿acaso dice vuestros padres no dan cosas buenas? Bueno, mi Padre Celestial dice: ¿cuánto no os dará? Dice, si ustedes piden al Espíritu Santo. Da cosas mejores, nos da más de lo necesario. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, dice, todos los días de mi vida. Fíjese, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Usted sabe qué hermoso es que Dios nos siga con su misericordia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no es del que quiera ni del que corra, sino de que Dios tenga misericordia. Y si usted y yo estamos aquí es porque Dios, yo sé que ha tenido misericordia de nosotros, que no es por cara bonitos, no es porque somos mejores, no, simplemente porque su misericordia son grandes cada mañana. Y si la misericordia de Dios nos sigue y nos alcanza, entonces podemos estar seguros, podemos sentirnos seguros bajo un cuidado de ese pastor que es Jesús, de ese pastor que es Dios. Vemos cómo el bien seguía a David. Cuando Saúl quería venir a atacarlo, el bien ahí estaba. Dios estaba a favor de David, cuidándolo. Vemos el último que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dice: y en la casa de Jehová
moraré por largos días. Cuando el salmista David dice esto, en la casa de Jehová moraré por largos días, eso va no solamente en estar en la casa de Dios, sino estar en su presencia. O sea que él dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, yo voy a estar en su presencia porque su presencia es la que me llena de gozo, la que llena mi vida de paz, la que me da vida, la que me hace sentir vivo, la que me hace sentir alegre y gozoso. Su palabra, estar en su presencia. La misma Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, si en su presencia hay plenitud de gozo, es porque yo creo que a través de su palabra Dios nos puede llenar de gozo, Dios nos puede llenar de paz, porque Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Póngase de pie en esta tarde. Es algo real de un pastor.